el Club del Trueque en Argentina. Durante la campaña electoral, Menem había prometido sacar a la Argentina de la crisis a través de una reactivación económica basada en una revolución productiva y un salariazo. Esto significaba generar puestos de trabajo mediante la apertura de fábricas y dar importantes aumentos de salarios. Sin embargo, una vez en la presidencia, tomó el camino contrario, profundizando el modelo económico neoliberal, iniciando con la dictadura militar. Siguiendo los lineamientos del denominado Consenso de Washington, las bases fundamentales de su modelo fueron la desregulación y la liberalización de la economía acompañada por una amplia apertura comercial y financiera, la reforma laboral centrada en la flexibilización de las condiciones y relaciones de trabajo, es decir, en la eliminación de normativas de trabajo que protegían a los trabajadores, la reestructuración del Estado, que comprendía, entre otras cosas, su retiro de las funciones de protección y seguridad social, y la privatización de las empresas públicas como YPF, petróleo, gas del Estado y de servicios como Entel, telefonía, OSN, agua y ferrocarriles. El objetivo era reducir el peso del sector público en el empleo, en la producción de bienes y en los servicios, y en la capacidad de intervención y regulación en la economía. El presidente pudo llevar a cabo este profundo ajuste mediante un conjunto de leyes que fueron aprobadas casi sin oposición por el Congreso Nacional. Dos de las más importantes fueron la Ley de Reforma del Estado, que le dio al Poder Ejecutivo el marco legal para efectuar las privatizaciones, y la Ley de Emergencia Económica, que profundizaba tanto las disposiciones de la ley anterior como la delegación de poderes en el presidente de la República. Así, el poder presidencial resultó fortalecido, pues se establecía que el mandatario podía gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, es decir, sin consultar con el Parlamento. Si bien este ajuste se había delineado con ministros de Economía anteriores, quien lo puso en práctica de manera más articulada fue Domingo Cavallo, ministro de Economía desde 1991. Para hacerlo implemento el llamado Cavallo, ministro de Economía desde 1991. Para hacerlo implemento el llamado Plan de Convertibilidad, basado en tres ejes: la paridad cambiaría fija entre el peso y el dólar, la profundización de la apertura comercial y financiera y el aceleramiento de la reforma del Estado. Aunque en un principio se logró controlar la inflación, que se redujo a un 3,9% en 1994, obtener un superávit fiscal en los primeros 2 años y aumentar las inversiones de capital, sobre todo extranjero. Los resultados de esta política económica fueron severos para la mayoría de la población. Así, por ejemplo, las privatizaciones dejaron a miles de personas sin trabajo, provocaron la miseria en los pueblos que habían surgido, gracias a la presencia y desarrollo de las empresas estatales, muchas localidades que, por ejemplo, habían crecido con los ferrocarriles. Desaparecieron una vez que estos fueron vendidos a capitales privados y suspendidos definitivamente muchos de sus ramales. De este modo, la profundización del neoliberalismo llevó al colapso del aparato productivo industrial, de los servicios proporcionados por el Estado, como la salud y la educación, a la pérdida de derechos para los trabajadores, y elevó las tasas de desocupación a niveles desconocidos hacia mediados de la década. Pero además, como consecuencia de la globalización, la economía argentina se volvió mucho más vulnerable a la crisis financiera de otros países. Así, el efecto tequila provocado por la crisis en México en 1994, la caída de la bolsa de Hong Kong en 1997, o la crisis de Corea, Japón y Brasil 2 años más tarde, agravaron, por ejemplo, la suba de la deuda externa, la escasez de crédito y recesión. Últimos años del menemismo. La nueva constitución, jurada en agosto de 1994, habilitó la reelección de Menem. Los comicios se celebran el 14 de mayo de 1995, y por primera vez estuvo en vigencia
el mecanismo de balotaje o segunda vuelta. Según este mecanismo, si ningún candidato superaba el 50% de los votos o si no obtenía más de 10% respecto al segundo, debía celebrarse una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. Sin embargo, no hubo necesidad de balotaje, ya que Menem se alzó con el 47,59% de los votos contra el 27,83% que tuvo el Frente País Solidario, FREPASO, una coalición conformada por grupos de peronistas radicales, disidentes, socialistas e independientes de centroizquierda. La UCR quedó relegada al tercer lugar. La segunda presidencia de Menem estuvo marcada por las denuncias de corrupción. Durante esos años, la justicia comenzó a ser cuestionada por su incapacidad para resolver los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1991 y la AMIA en 1994. Y por su ineficiencia para... De la AMIA. 1994. Y por su ineficiencia para aclarar las denuncias de corrupción que afectaban al gobierno. Uno de los casos más resonantes fue el descubrimiento a principios de 1995 de la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador. Debido a su prolongada duración, la causa judicial se cerró en 2018, absolviendo a todos los imputados que incluyen al propio Menem. Además, las crisis económicas internacionales de 1965 y 1997 tuvieron un fuerte impacto sobre la Argentina y las consecuencias sociales de las políticas económicas aplicadas por el menemismo comenzaron a hacerse sentir. Por ejemplo, el índice de desempleo creció ininterrumpidamente hasta alcanzar cerca del 20%. El Club del Trueque se originó en los 90 debido a la pobreza que había en el país y todo lo que se generaba, porque en ese momento hubo varias familias que pasaron por la situación económica desde una situación fea y horrible. En ese momento, Argentina pasó por un momento de inestabilidad económica por la falta de trabajo y el desempleo que hubo en todo ese momento. Hubo hasta las crisis internacionales en 1995 y 1997, donde tuvieron un fuerte impacto sobre la Argentina y las consecuencias sociales de las políticas económicas, aplicadas por todo lo que fue generando Cavallo y todo lo que fue la presidencia. Esto fue generando un trueque que era intercambiar sin dinero productos donde puede ser alimentos, bebidas, productos de tecnología, productos de casa, todo tipo de productos sin emisión de dinero y en base a un crédito.